Muy buenos días, amigas y amigos. Este es nuestro devocional diario, un año en la vida de Jesús, de Fable y Mortimer. En el día de hoy estaremos leyendo en Juan capítulo 20, versos 1 al 10, y la palabra del Señor dice así. En el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Nuestro devocional se titula Pedro y Juan visitan el sepulcro. María Magdalena no vino sola al sepulcro. Encontramos en el Evangelio de Marcos que fue acompañada por otras dos mujeres, María y Salomé. Pero cuando ella percibió que la piedra había sido removida del sepulcro, actuó de manera diferente a sus compañeras. En lugar de acercarse a examinar la tumba, concluyó inmediatamente que el precioso cuerpo había sido robado y corrió de vuelta a Jerusalén en busca de ayuda. Los cristianos, aunque se parecen en el apego al mismo Señor, tienen diferentes maneras de mostrar ese apego. Algunos, como María Magdalena, están dispuestos a darlo todo por perdido en el primer momento de alarma, mientras que otros, como Salomé y la otra María, siguen esperando incluso contra toda esperanza. ¿A quién solicitó ayuda esta dolorida mujer? A aquellos amados apóstoles, Pedro y Juan. A menudo encontramos a esos dos apóstoles cerca el uno del otro. Parece que entre ellos subsistía una estrecha amistad. La vergonzosa negación de Pedro no había roto el vínculo. Juan no le había dicho a Pedro: «Ya no puedo tenerte por hermano». Él mismo no estaba libre de pecado. Había abandonado a su Señor, aunque no lo había negado. María Magdalena dio un relato muy alarmante de lo que había visto en el huerto de José. Llegó a afirmar: «Se han llevado al Señor». Pedro y Juan partieron con la mayor rapidez hacia la tumba. Juan fue el más veloz. Generalmente se supone que era el más joven. Pero Pedro fue el más audaz, pues cuando llegó al sepulcro entró, mientras que Juan al principio solo miró, aunque también entró después. ¿Y qué vieron en el sepulcro? La ropa de lino. Esta visión convenció a Juan de que el cuerpo de su Señor no había sido robado, sino que su Señor mismo había resucitado. Si los enemigos se hubieran llevado el cuerpo, habrían dejado las ropas, y si hubieran sido sorprendidos repentinamente y hubieran dejado caer las ropas en su prisa por escapar, ¿habrían estado esas ropas ordenadas? ¿Y el paño que había estado alrededor de la sagrada cabeza habría estado doblado en un lugar por sí mismo? No. Era evidente que aquel que había reposado en la tumba ya no llevaba el atuendo de la muerte. No se nos dice en este lugar qué efecto tuvo la visión de las vestiduras sobre Pedro, pero por otro pasaje parece que la visión le convenció también a él.
Véase, por ejemplo, Lucas capítulo 24, verso 12. Estos dos apóstoles regresaron a su propia casa, sin haber visto ni al Señor ni a sus ángeles, sin haber visto siquiera a las mujeres que habían visto al Señor, y por tanto, sin haber escuchado su mensaje. ¿Por qué no se quedaron todavía alrededor de la tumba o buscaron en todos los lugares al que habían perdido? Parece que los apóstoles, después de la crucifixión de su Señor, tenían miedo de caer en manos de sus enemigos y que por esta razón se mantuvieron lo más posible dentro de sus propias puertas. Había una persona que ahora vivía con Juan y que estaba profundamente afectada por todo lo que concernía al bendito Redentor. Era su madre. Sabemos que ella veló a su hijo cuando moría en la cruz, pero no oímos que visitara la tumba. Qué dulce comunión debió de celebrarse aquel día en el hogar del amado apóstol. Cómo debieron alegrarse juntos la Madre del Señor y su amigo por su resurrección. Son felices quienes, viviendo bajo un mismo techo, se deleitan en hablar juntos de su bendito Salvador. ¿Cómo pueden los que le aman abstenerse de hablar de Él, de rememorar sus bondades en tiempos pasados y de anticipar su glorioso regreso?